Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa especial. Aquí en los países como este hablamos de los rojos, los azules y los verdes. Estamos hablando de partidos políticos. Hoy tenemos con nosotros un abogado que ha ayudado a escribir los reglamentos y lo que se dice en términos latinos, la constitución de un partido político. No me refiero al señor Ferrara, quien hace muchos años escribió la constitución del Partido Liberal y del Partido Conservador en Cuba, pero tengo una persona con ese conocimiento y, más importante, esa pasión por la política, y este programa en particular se lo estamos dedicando a una dama que se llama Pastora, que siempre nos ve este programa. Bienvenido, Ricardo Martínez. Gracias, Luis. Usted es abogado por profesión, pero la política es su pasión. ¿Nos quiere decir qué cosa es o qué definición es para un partido político? Bueno, la política y la buena mesa, vamos a aclarar eso. Vamos a decir eso. Luis, te agradezco primero que nada a título personal la oportunidad, y te agradezco, como hablamos de partidos políticos, en nombre de Unión Liberal Cubana y del doctor Antonio Guedes, que es nuestro presidente, la oportunidad de llegar a tu audiencia con nuestro mensaje. Vamos a hablar de la Unión Liberal en un minuto, pero ¿qué es un partido? No, un partido político es básicamente, la definición clásica, es una asociación de mujeres y hombres que se hermanan por unos objetivos comunes, con el único y exclusivo propósito de alcanzar el poder para hacer de esos objetivos la realidad. Una definición muy clara. Es un grupo de personas que tenemos una idea y queremos llegar a... Y quieren llegar al poder para que esa idea rija los destinos de la sociedad en la cual están insertados. Doctor Martínez, antes de hablar del partido que usted ha ayudado a fundar, yo tengo entendido que esta cuestión de los partidos, en realidad, en lo que es la historia de la humanidad, es una cosa que no es tan vieja. Unión Liberal Cubana no se está fundando hoy. Unión Liberal Cubana data de varias décadas de lucha. Correcto. Ahora, lo que hay ahora es un cambio de etapa en la cual se ajusta a las nuevas realidades. Bien. Unión Liberal Cubana nace en los 80, cuando tuvimos la esperanza de que con los cambios que había en la Unión Soviética, aquello de la perestroika, el glasnost, el derrumbe de la economía cubana, que podíamos aportar unas nuevas ideas y una nueva forma de hacer política, que era una política colegiada, dentro de la cual cupieran todos aquellos que están dispuestos a respetar al prójimo discrepante. ¿Y ese partido se funda? Ese partido se funda en Madrid, con una declaración que hay acceso ahí en Internet, donde participan hombres como Carlos Alberto Montaner, que fue una de las figuras esenciales de aquella época. Una figura todavía. Aún lo es. Juan Soler Rivas, que sigue muy activo en el partido. Todavía. Roberto Fontanilla, es decir, unas personas de mucho peso y mucho valor. En aquel momento no solo tenían una idea, sino que estaban dispuestos a comprometer su capital político de entonces con el ambiente que había en Miami, donde se nos tildó de muchas cosas, excepto de patriotas. Pero bueno, esa es una aclaración que quería hacerte. Los partidos políticos, como tú sabes, nacen en el siglo XIX, cuando cambia el sujeto. 18 también, 18, a raíz de la Revolución Francesa. Cuando el individuo viene a ser sujeto de su propia vida y no sencillamente un siervo de gleba. Y se agrupan ciertos hombres, primero fueron partidos que se llamaban de notables o cuadros de partido, donde representaban a ciertos estamentos de la sociedad frente a los poderes establecidos, los estamentos como la Iglesia, el Estado, Correcto. Reyes y marqueses. Después fueron evolucionando, y como Cuba desafortunadamente está en una etapa desfasada con el resto del mundo, pues quizás estemos ahora en la etapa de pasar de un partido de cuadros y notables, que es lo que ha sido hasta ahora Unión Liberal Cubana, donde ha logrado, en mi opinión, una hoja de servicios al país que es muy notable, como es haber participado en muchos foros internacionales, como ha sido darle perfil a la disidencia dentro de Cuba y la oposición dentro de Cuba. Mantener la vela o la chispa. Bien, entremos en el tema. ¿Qué cosa es la Unión Liberal Cubana? Bueno, la Unión Liberal Cubana es un partido político que tiene varias décadas de existencia, se ha distinguido siempre en los foros internacionales, ha hecho de su labor y toque de ataque siempre la denuncia a los hechos de la dictadura. Ha hecho una gran labor, en mi opinión, en el foro internacional, donde se le reconoce como miembro de la Internacional Liberal, donde Carlos Alberto Montaner, nuestro fundador, fue vicepresidente, o aún es miembro de FELICA, que es un grupo de partidos liberales hispanoamericanos. Ha participado en muchas cumbres internacionales, y dentro de esas cumbres, pues siempre en la función de caja de resonancia, que es lo que se podía hacer entonces de la resistencia dentro de Cuba, y siempre proponiendo soluciones pactadas y con respeto al prójimo a la problemática cubana. Doctor Martínez, el término liberal en los Estados Unidos, donde está el Partido Azul, que son los demócratas, el rojo, los republicanos, y el verde,
que es el de la naturaleza. Cuando se usa la palabra liberal tiene cierto contexto y lo que se piensa es que, por ejemplo, que darle cierto tipo de beneficios al público. No, ¿qué cosa es la Unión Liberal en el contexto este? El concepto liberal en los Estados Unidos difiere completamente del liberalismo clásico. El liberalismo clásico se rige por ciertos principios que son bastante sencillos, es como un credo. Primero que nada, concibe que la función primordial del Estado y la obligación de la sociedad es cultivar y proteger la libertad individual, los derechos civiles y humanos. Segundo, estima que la sociedad en sí es la dada a crear riquezas, no el Estado. Bueno, ya veo que es diferente. Es completamente distinto. A la posición sujeto a una incidencia razonable en aquellas áreas en las que el Estado tiene que proveer sus funciones básicas y limitadas, que son, por ejemplo, sanidad, salud pública, infraestructura de transporte, educación. En esos temas, pues el liberalismo moderno acepta y concibe que son inversiones en el futuro del país y no gastos. Ese es otro punto. Y otro punto es que si la sociedad civil va a desempeñar este tipo de función, pues hay que salir de la premisa de que la propiedad privada, tanto de suelo como bienes muebles, cuando es legítimamente adquirida, es digna de protección. Entonces, el uso de la palabra liberal en el contexto norteamericano no es un uso que es necesariamente correcto internacionalmente. No, no es correcto. Otro de los factores es el imperio de la ley. El imperio de la ley es donde no hay un Estado en el cual los gobernantes se sirven de los gobernados, sino que están para servir a los gobernados. Y por lo tanto están sujetos a la transparencia, a consultas electorales periódicas, a un libre flujo de información dentro del contexto del Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un concepto clásico en la cual ninguna persona, por ser quien es, o ningún grupo, por ser quienes son, tienen derechos por encima del resto de la población. Por ejemplo, los Habsburgos en la España imperial, los Borbones, y en Cuba, la Cuba de hoy, los Castros y los Espines, dentro del régimen. Esa otra sociedad. Es una sociedad dentro del régimen de dictadura militar que han implementado en Cuba a la carta, como lo que han hecho, por ejemplo, los norcoreanos en ese tipo de cosas. A mí me consta que el Partido Liberal Cubano ha estado en vigor por ya 2 siglos. Sin embargo, la unión en Miami, me recuerdo que la Fundación Cubanoamericana tenía más nombre y tenían otras metas. Nuestra delegada en México es la doctora Beatriz Bernal, catedrática universitaria de Derecho, que ha publicado varios estudios sobre esto para Unión Liberal Cubana, en la cual se remonta a las épocas, por ejemplo, de un Ignacio Agramonte, el pensamiento liberal de la tesis del degrado, a un José Martí, a un Ricardo Montoro. Es decir, Cuba tiene un pensamiento liberal autóctono desde hace muchos siglos. ¿La Constitución del 40, más liberal? No, la Constitución del 40 yo difiero en eso, pero para mí no es una Constitución de corte liberal. Pero es interesante, y eso podemos hacer un programa, porque en el contexto de lo que es el derecho norteamericano, el garantizar una serie de cosas parece ser liberal, pero le estoy quitando a su programa. No, puede ser que garantizaba ciertas libertades, pero el contexto en sí no, era un contexto que, en mi opinión, no es una constitución liberal. Bueno, pero creo que podemos acordar que la constitución que está en vigor en Cuba ahora no es liberal. De ninguna forma, no, el Estado es todo, ni el partido político tampoco es un partido político, es simplemente un estamento de la sociedad en la cual se rige por las normas propias de la sociedad medieval. Doctor, eso es una cosa, usted acaba de decir de la sociedad medieval. Esa idea de lo que es la Constitución cubana, no quiero decir que es prosaica, pero es una cosa que está fuera de onda de lo que está pasando hoy en día, ¿no? Bueno, yo creo que ellos van quedando, son arcaicos, pero sencillamente lo que están ahora... Hay una operación de blanqueo del gobierno de Cuba muy inteligente en este momento, la cual consiste en constantemente hablar de cambios que no implementan, o si los implementan es a medias y siempre con una sola meta. Hablar un buen juego, pero no mantenerse en el poder. Es decir, Cuba tiene una economía, el factor económico es el que los obliga a tolerar cierta disidencia dentro de Cuba. Hemos visto también que hay un cambio. Pero ellos quitan y ponen, ¿no? ¿Quitan y ponen en qué sentido? Bueno, que quitan, hoy puede haber mercado libre, bueno, y mañana no hay mercado libre. Ya en los inicios de Unión Liberal Cubana, que era la época de la prehistórica y el glasnost, hubo una época en que la de Castro volvió entonces a eliminar los mercados campesinos, la locura aquella época, la cual, y en esto le cito a uno de los paladines del liberalismo en Miami, no, pero sí del pensamiento, que fue el doctor Antonio Jorge, que cuando vino aquella etapa tan difícil para los 90 nos decía que cuando pasamos de los camiones, del número de camiones de tantos a 1 o 2, no era tan problemático como cambiamos de los camiones a las yuntas de buey y los caballos, porque era un cambio ya
no cuantitativo, sino cualitativo. Lo que nos llega a la etapa política cubana, que es el pueblo cubano, vemos lo que ha hecho, lo que es capaz de hacer, vemos lo que ahora la representación mismo en lo de Obama, con el poeta, el pastor, la modista, es decir, el cubano sin 3 senadores de 100, es decir, el pueblo cubano en la diáspora ha sabido ganarse un lugar en la política o en lo que es político, pero dentro de nuestro propio patio hemos sido incapaces de gestar un clima político que nos logre incorporarnos al siglo XXI, que es donde y esa es la razón por la cual ahora está en la palestra la ULC. Unión Liberal ¿Puedo decir la ULC? Sí, sí, te voy a decir. La Unión Liberal Cubana aspira a vertebrar un partido liberal dentro y fuera de Cuba, porque ahora ya hay los medios y ahora con la información que entra en Cuba por los nuevos medios que hay de comunicación, con el tráfico de personas, que miles de personas visitan a Cuba y regresan, miles de aquí van allá, con la interdependencia que hay en nuestra comunidad, que vuelve a ser en muchas formas un solo pueblo, dado la nueva tecnología, hay la capacidad de, aunque sea un partido virtual por el momento, con una presencia en Cuba limitada por las circunstancias, con hombres como Héctor Maceda en la vanguardia, pues puede llegar a ser un partido real. Pero doctor Martínez, si la Constitución de Cuba dice que no puede haber otro partido, ¿no estaría quizás pidiéndole al cubano que vive allá que esté al margen de la ley? El gobierno de Cuba puede estar en contra de que se respire, pero se ahoga sin eso. Es decir, tiene que dar a la larga una salida al pueblo cubano, y la está dando en el campo económico porque no le queda más remedio. La resistencia en Cuba, la oposición en Cuba, tiene que enfrentarse a esa situación como nosotros desde fuera tenemos que apoyarlos en la medida de nuestros medios. Por ejemplo, el mes pasado, con toda modestia y sin proselitismo político, pues me consta que la Unión Liberal Cubana, que como le digo, en Miami tiene una presencia mínima y piensa ahora que va a valorar una presencia mayor, se ha mandado, no me acuerdo si fueron ya escudos suecos o dólares o euros, pero se le mandaron ciertas unidades de una moneda, en fin, tanto a Héctor Maceda como a otras personas para apoyarlos en su lucha contra la tiranía. Y si quitamos al gobierno de los Estados Unidos de esto y los grupos que hay, ¿no hay otras personas de aquí de Miami que están haciendo lo mismo? Es lícito que otras personas se organicen también y que esas personas pues hagan lo mismo que estamos haciendo nosotros, porque no es una sola oferta, debe haber más oferta de esto. Como le decía, nosotros estamos ahora comprometidos como objetivo vertebrar un partido liberal dentro y fuera de Cuba, que sea eficaz y dinámico y que esté dado una tarea impostergable, que es la de agilizar, en la de apurar y en la de encauzar la transición en Cuba. La pregunta quizás sea injusta, pero no sé si me la contestó. Mi observación y mi preocupación es que al pedirle a alguien que está en Cuba que apoye, por ejemplo, a la ULC, no está pidiéndole a esa persona que se arriesgue a que lo arresten, a una serie de medidas anti la ley en Cuba. Así es, pero hemos visto también en los últimos años un agotamiento de la maquinaria represiva, en la cual ya hay cubanas y cubanos que están arrebatándole cuotas de presencia y poder al gobierno, como son las damas en blanco, como es el mismo Héctor Maceda, las personas que en Cuba se mueven por su libre albedrío, con el apoyo que se le puede dar desde aquí y sin el apoyo que se le puede dar aquí también, y retan al gobierno. De eso se trata la lucha por la libertad. Pregunta, y quizás de 2 partes. Entonces, ¿la ayuda que se le da desde aquí es apoyo económico? No, la ayuda aquí tiene que ser de muchas. Primero que nada, tiene que estar el hecho que tenemos un máximo ámbito de acción donde podemos hacer todo lo que se nos ocurra y estemos dispuestos a sacrificarnos por una idea. Ellos están muy limitados en eso. Nosotros hemos llegado a llegar a un reglamento en el cual han aportado muchos compañeros del partido. Tenemos también una historia del partido oficial, tenemos un presupuesto para el partido, es decir, se le va dando forma al andamiaje jurídico. Hay una Unión Liberal Cubana en Miami también. Han hecho han creado una persona legal. Sí, hay una entidad jurídica ahora encargada de eso, y los que estén interesados en un momento dado en afiliarse, por el momento, si ponen en pantalla mi correo electrónico. Pero lo han puesto, y usted sabe muy bien que el que me llame a la oficina, yo con mucho gusto. Aunque quede claro que yo he intentado reclutarlo usted para el partido y ha sido imposible hacerlo. Todos tenemos el derecho a opinar, pero el respeto que usted se merece, y voy a volver perdona porque voy a volver a la pregunta que estaba. Entonces, si alguien abusan de él en Cuba, el partido no puede mandarle un abogado, ¿no? Dentro de nuestros afiliados están incorporándose gente más joven que nosotros y hombres que son... No me gustó que me guiñara el ojo porque usted está insinuando. No, aquí todos somos jóvenes porque la pasión la tiene todo el mundo. Bueno. Y aunque fíjese, aunque no estemos de acuerdo en cómo, sí estamos de acuerdo en lo que queremos. Bueno, Juan Pablo II dijo que la edad
no es una etapa de la vida, sino una condición del espíritu. Correcto. Y yo creo que aquellos que estamos comprometidos con este asunto, pues tenemos esa disposición y ese fervor. Buena respuesta, pero el ciudadano promedio, la persona que está viendo este programa, la persona que está preocupada por que estamos en una economía muy mala, pero que todavía tiene su corazón. El ciudadano promedio, si está de acuerdo con los planteamientos de Unión Liberal Cubana y con, ¿Dónde se buscan esos con los hombres y mujeres que bueno, lo pueden buscar en internet, o si se ponen en contacto conmigo, pues se le hará llegar la información, o contigo. Todo el que no se pueda poner en contacto con usted, doctor, pronto va a haber un evento, y cuando se nombre un delegado en Miami, hay delegados en México, los hay en Venezuela, los hay en Bruselas, la Unión Europea, los hay en varias ciudades españolas. Cuando arranque en Miami el proceso de reclutamiento, pues se darán la forma que las personas pueden. Lo que se visualiza ahora, estamos hablando ahora de la historia de los partidos. Sí. Vamos de un partido de cuadros o de notables, como decían antes. Eso se dice históricamente, sí. a un partido de masas. No llegaremos todavía a los partidos modernos, porque es que Cuba está enquistada. Me alegra que diga eso, porque lo que es el partido de masa, los sociólogos dicen que es una cosa que acabaron en los años 60. Pero para nosotros tiene que empezar ahora, porque la usurpación total de la vida política del país por el régimen militar imperante ha prohibido un desarrollo normal que venía poco a poco, con todas las taras que tenía de corrupción y abusos en breves etapas de la República. Ahora, la ironía es que los partidos de masa hoy en día, en el año 2013, son partidos que están en países que no están desarrollados, más bien en África. Es que País estamos tan poco desarrollados. Si usted mira los índices de desarrollo cubano en el año 59, usted va a ver que era un país muy parecido a Bélgica. Si usted los mira hoy, probablemente se parezca mucho más a Zambia, donde lo único que funciona es los cuerpos represivos del Estado, el ejército, y una camarilla se reparte los bienes del país. Entonces hago la pregunta de nuevo: el ciudadano promedio que trabaja en la factoría, o que hace este trabajo, pero quiere ser parte de algo, mire, ¿dónde busca? Cuando hablamos de masa, vamos a especificar que es un término de arte técnico. No quiere decir que tenga que ser millones ni miles de personas. Es decir, hay una masa mínima que es necesaria para tener una presencia de un partido político, sobre todo en un Miami cambiante. Un Miami cambiante donde el exilio histórico, por llamarle de alguna forma, aquel exilio beligerante que nos tildaba a nosotros de traidores hace 25 años, sin entrar en muchos detalles, ha ido perdiendo camino a un nuevo exilio que ha llegado años después. Y además, por primera vez vemos en Miami una cosa muy curiosa, que vemos que ahora ya hay agrupaciones políticas en Miami, con todo su derecho y con todo nuestro respeto, que son adalides y campeones de las tesis del gobierno de Cuba. Yo quisiera añadir que en Houston, Texas, también lo hay. Hay lugares en todo el país, personas que se... Bueno, hay personas que se identifican con todo derecho con las consignas del gobierno, como son enfocarse solamente en aquello que se puede coincidir con el gobierno, y estamos ante un peligro eminente que es muy fácil de ver, que es un operativo del gobierno de Cuba para crear un liderazgo en Miami, el cual hable por esos personas que tú me acabas de mencionar, negocie con otros miembros de la estructura familiar dentro de Cuba que los unen, lazos familiares, lazos políticos, lazos económicos, y entonces haya ciertas concesiones del gobierno con vista a propiciar un nuevo liderazgo dentro de la comunidad cubana en el exterior, que coincida con los planteamientos del gobierno y sencillamente quiera olvidar estos 50 años, hacer un cortocircuito y llegar a un arreglo entre el gobierno de La Habana y el gobierno de Washington de espaldas al exilio y a la posición dentro de Cuba. Quizás entendí mal, así que le pido que me corrija. ¿Entendí yo que se aspira a que haya un acuerdo entre Washington y Miami? No, se aspira a un acuerdo. Cuba, yo creo que siempre el gobierno cubano ha buscado una bipolaridad. Yo creo que ese gobierno, por los problemas que pasa económicos en este momento, por la salud de sus apoyos internacionales, el señor Chávez, por ejemplo, la ayuda venezolana, por el hecho de que quiere tener una entrada mayor al mercado americano de turismo hacia Cuba, un mayor intercambio, no por razones familiares, no por razones de ética, sino por razones económicas, donde aspira a explotar esa veta de turismo desde Miami, probablemente a la larga personas que aquí opten en todo su derecho, en mi opinión, en pasar los últimos días de su vida en el lugar que los vio nacer, con los recursos que han acumulado aquí. Todo eso viene y todo eso le viene al gobierno cubano muy bien. Se nos está acabando el tiempo y quiero hacer esta pregunta para que usted pueda expandir. ¿Y en qué ha cambiado la realidad cubana por ejemplo, cuando cayó la Unión Soviética? Bueno, ha cambiado muchísimo porque ellos no pueden controlar las nuevas tecnologías. Es decir, en Cuba hay miles de personas que tienen teléfonos celulares los cuales tenemos acceso a ellos. En Cuba hay miles de personas que no dependen del Estado,
que son lo que le llaman ellos contrapropistas, en vez de decir empresario, que es la palabra que le viene Pero bien. dependen de aquí, ¿no? Dependen de su trabajo y su iniciativa, aunque es bonito que se le apoye desde aquí. Nosotros hace muchos años hablamos también de la mini empresa, la pequeña empresa y apoyos, pero bueno, aquello no se dio. Por cierto, trabajó en las Filipinas. En todos los lugares ha trabajado donde se le ha dejado el desarrollar. Es decir, hay cambios sustanciales dentro de Cuba, un aparato represivo que ya está debilitado, una nueva oposición vertical que asume esos riesgos que usted dice con alegría. Ahí sí hay juventud también. Hay juventud, hay empuje. Aquí tenemos que pasar la antorcha a unas nuevas generaciones, hay que evitar el programa este de blanqueo del régimen militar que quiere imponernos a base de pequeños cambios. Y a mí me asusta mucho y me preocupa mucho lo que veo, por ejemplo, en Siria. En Siria hemos visto ya más de 60.000 muertos según las cifras de Naciones Unidas. Y vemos que la oposición siria es incapaz de plantearle un reto a la dictadura coherente con un grupo de hombres que sepan expresarlo. Pero nosotros no somos los egipcios, por ejemplo. Nosotros somos cubanos. Precisamente el punto. Pero no entiendo a qué viene esa colación. Es decir, viene la colación porque en Siria ha pasado algo, pero en Egipto ha pasado otra. La gente no se ha botado a la calle. Yo creo que Dios quiera que el cubano asuma un nuevo talante para resolver. Para los cubanos que somos. Bien. De ambas partes del estrecho, un nuevo talante para resolver sus problemas a través del diálogo, del respeto al prójimo, en otra forma que no se vaya a la violencia. Históricamente no hay precedente en el gobierno de los Castro para hacer este tipo de lo que plantean ustedes. El gobierno de los Castro, en mi opinión, ya pasó a la historia. Lo que hemos sido incapaces, cuando digo hemos, no nosotros, sino los cubanos dentro de Cuba y los de fuera de Cuba, de aceptar las riendas del poder. Usted lo está apuntando. Ahora han inventado una nueva cosa. Antes decía hacerse el muerto. Ahora se hacen los vivos. Es decir, tanto Fidel como Chávez se hacen los vivos cuando ya están muertos políticamente y es una nueva forma de seguir perpetuándose en el poder. Yo creo que hemos sido incapaces de dar alternativas al pueblo de Cuba, dentro de Cuba, de apoyar a los que están dentro en primera línea, y ese es el reto que tenemos que hacer. Y si usted pudiese decirnos esto en 2 minutos o menos, ¿cómo haría la Unión Liberal Cubana, cómo nos haría capaces de poder entrar en esta nueva etapa? Porque las condiciones han cambiado. Bueno, pues entrar en una forma organizada, colegiada, con planteamiento serio, buscando constantemente nuestra única función, que es el apoyo de los que están dentro de Cuba, haciendo llegar recursos de todo tipo, no solo materiales, buscando en un momento dado el trasladarnos a Cuba, el hacer con ellos lo que queda por hacer y en ver que todo esto llega al final para bien de todos. Entonces tiene que haber un cambio en la ley de Cuba para que se permita que la Unión Liberal Cubana pueda tener, voy a decir, una oficina. La sociedad cubana está cambiando al punto que yo puedo imaginarme una oficina de Unión Liberal Cubana en Cuba con hombres que estén dispuestos a afrontar el riesgo. Esa es la resistencia civil de la que hablaba Martin Luther King y Gandhi. Sí, por ahí va el cambio. Allá. Y eso pasó aquí en los años 60. Eso está pasando allá también. Bien, dime cómo. Es decir, lo vemos a personas como Giovanni Sánchez. Hay puntos de apoyo donde se puede palanquear ya para que el régimen se vea obligado a cambiar por razones prácticas para ello. Usted tiene cierta fe, pero entonces usted tiene cierta fe que el pragmatismo, que es lo que está de onda ahí ahora, haga que haya un cupo. Lo que hay en Cuba es una lujuria de poder, no hay pragmatismo alguno. Ahora, yo creo que las condiciones reales y las nuevas exigencias de un pueblo que poco a poco va conformando una sociedad civil va a exigir participar en las decisiones que afectan su futuro. En la medida que el gobierno cubano destruyó la clase media, se hizo de todo el poder. En la medida que surge una nueva clase media con medios propios, tendrán que ceder cuotas de poder político para evitar un desastre. Sería injusto que acabe este programa sin preguntarle unas cuantas preguntas básicas de lo que es la ideología de la Unión Liberal Cubana, y nos quedan 3 minutos. ¿Me puede hablar un poquito de las doctrinas, teorías, plataformas, programas y consignas en el orden que usted quiera darle? Usted me está hablando de la nomenclatura clásica del organigrama de un partido político. Hablarle de consignas, yo creo que el pueblo de Cuba está saturado de consignas y por el momento, aunque hemos tratado de hacer llegar nuestro mensaje en una forma entendible, de lo que le dije del programa, pues le dije de nuevo, llevar a Cuba, a contribuir a que llegue a Cuba, pujar por el poder en Cuba para que se implante un régimen en el cual, como le dije anteriormente, la primera función del gobierno y la primera obligación de la sociedad sea el proteger y cultivar la libertad personal, los derechos humanos y civiles, en que la sociedad civil se fortalezca y sea capaz de crear riquezas para paliar la miseria que tiene el pueblo cubano. Eso requiere un cambio en la Constitución cubana. Eso requiere un cambio en la Constitución cubana y requiere un cambio en la fuerza, la correlación de fuerzas de un sistema impuesto
por unos señores que bajaron de unas lomas con unas escopetas a unos señores que busquen el consenso porque se vean obligados a ir. Además, hay una cosa muy curiosa. Yo sí le digo a usted una cosa, los hijos de ellos, entre comillas ellos, los que están aquí con dinero. No, los han perdido. Los han perdido porque o se van o están viniendo, o se van y vienen, pero viven lejos de aquella locura. Los hijos nuestros hemos sido incapaces de incorporarlo a esta batalla y ese es uno de los retos que tenemos. No solo incorporar la batalla en nuestro idioma, sino con el idioma vehicular de ellos, que es el inglés, porque siempre Washington, por lo que sea, tiene un peso específico en las relaciones con Cuba. Aunque nosotros pensamos que el problema tenemos que resolverlo nosotros los cubanos, ¿eh? Antes de darle a usted los últimos 2 minutos, quiero darle las gracias a Al, a John, a Mike, a Marcos, a Doug, a Douglas, a Ricardo, a Carol y a Kerry por hacer este programa lo que es. Y a usted ahora le quisiera que le dé 2 minutos para que usted le explique por qué usted es miembro de la Unión Liberal Cubana y por qué el que está viendo este programa debería unirse. Mire, yo soy miembro de la Unión Liberal Cubana sencillamente porque los principios que definen el liberalismo clásico son aquellos que yo he interiorizado como en mi norte, en mi vida. Yo soy miembro de la Unión Liberal Cubana porque en ella he encontrado mujeres y hombres dignos, capaces de sacrificarse por Cuba y dispuestos siempre a hacerlo. Yo soy miembro de la Unión Liberal Cubana porque estamos en una etapa en la cual, y diciendo de una forma criolla y un poco chabacana, no quiero que empiece un fuego y estar buscando en un momento dado el cubo, la manguera, el hacha, el traje de bombero. Creo que tenemos el deber de entrenarnos todos colectivamente para si en un momento dado podemos aportar al futuro de nuestro país, hacerlo en una forma colegiada y eficiente. Y creo que Unión Liberal Cubana, para los que piensen como nosotros, puede ser un vehículo idóneo para eso. No quiere decir que otros grupos, como son, por ejemplo, la democracia cristiana, que está muy activa en Miami hace muchos años, no hagan cosas muy buenas, que lo están haciendo. Esto se trata no de acabar con el adversario, sino sencillamente de aportar ideas con la meta clara y definida de tomar el poder para bien de todos. Y que Dios nos ayude en ello. Usted lleva una carrera que ha luchado mucho por la libertad de Cuba y he visto cierta consistencia y cierta pasión. Le deseo suerte en esta cuestión de la Unión Liberal Cubana y aquí siempre tendrá este programa abierto para que usted venga. Muchas gracias, Luis, y ya que tú has mencionado a mi madre, yo quisiera antes de despedirme mencionar a tu padre, que es uno de los hombres que nos sirve de guía en estas cosas, al doctor Luis Fernández Cauí. Muchas gracias y a todos ustedes hasta la semana que viene, que tengan una buena semana.